Buenas noches, Dios te bendiga, o buenas tardes, o buenos días, de donde usted esté escuchando. Estamos acá nuevamente en este lugar para poder compartir un momento más de la palabra de Dios. Agradecido por todos aquellos que el pensamiento de la palabra de Dios, esperando que Dios hoy pueda hablar a nuestro corazón. Estamos aquí, bendecimos el nombre del Señor, pedimos la asistencia del Espíritu Santo, vamos a hacer una oración antes de compartir y comentarle el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar un tema muy interesante, muy actual, para que podamos entender lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo. Así que ahí estamos queriendo impartir el pensamiento del Señor. Así que Dios le bendiga, buenas noches. Y queremos saludar, como siempre decimos, a todos nuestros hermanos allá en Uruguay, en Colombia, en diferentes lugares donde nos ven, ¿no? Y les mandamos un cariñoso y un fraternal saludo a cada uno. Y bueno, nosotros estamos viendo, ¿no?, los acontecimientos que han venido sucediendo en todo el año pasado y este año. Y el Señor puso en mi corazón de compartir este pensamiento, compartir esta palabra en esta noche, o digamos esta meditación de lo que dice la Biblia, de lo que dice Dios y lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Así que el tema es la agenda de Dios. Y quiero comenzar con un versículo muy interesante que muchas veces he escuchado, un versículo que nos da a entender muchas cosas, ¿no?, de nuestra vida, y hemos escuchado y realmente hemos visto como Dios realmente cuando nos habla es porque Él tiene un propósito. Así que bueno, Dios le bendiga. Vamos a leer el Salmo 32:8, conocido, ¿no? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Bien, siempre estamos hablando en estos tiempos de entender, ¿no?, entender los tiempos, entender lo que estamos viviendo, poder discernir en el Señor lo que, cómo Dios se está moviendo, qué es lo que está queriendo hacer. Para muchos es un poco irreal, ¿no?, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dios está o Dios no está? Eso es lo que muchos por ahí están preguntándose. Otros más escépticos dicen, bueno, Dios se olvidó de nosotros. Otros dicen, no hay Dios. Y bueno, se pronuncian diferentes pensamientos. Hoy hay un pensamiento muy dispar de todas las cosas, de los sucesos, de las circunstancias, los problemas, lo que hoy se está pasando en la sociedad, lo que ha venido aconteciendo, ¿no? Y saben que yo pensé que el año pasado, el Señor nos cambió la agenda. Veníamos de un 2019 preparando cosas y agendando para el 2020. Hemos agendado acontecimientos, agendamos qué vamos a hacer, qué vamos a realizar, a dónde vamos a ir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los proyectos. Y bueno, hemos agendado todo, ¿no? 2019, entrando en el 2020 con mucha expectativa. Ya escuchábamos un ronronear, un rumor de que algo estaba sucediendo en China, en Europa, algo estaba sucediendo. Y bueno, muchas voces acá, en algunos momentos, voces se levantaron y dijeron, no, acá no va a venir, va a ser muy... Y si viene va a ser como en el 2008, 2009, la gripe aviar que bueno, afectó gran parte de China, Europa, pero no llegó tanto acá a la Argentina, no hubo tantos casos, ¿no?
y todo el mundo así, ¿no? Preguntando y desconociendo y despreocupándose de las cosas, ¿no? Y preocupándose en sus cosas, en sus necesidades y en sus proyectos y mucho más en la iglesia, ¿no? En el pueblo de Dios, agendando cosas, enero ahí empezando, algunos descansando para que en marzo comenzar las actividades. Habían dejado en diciembre todo terminado, el año 2019 terminado, y de repente nos encontramos en el 2020, ¿no? Cuántos con tantas ilusiones. Nosotros hemos trabajado sobre el libro Entendiendo los Tiempos durante 2 años, y el 2019 fue un trabajo arduo de edición del libro, ahí en la editorial La Iljama de nuestra hermana Laura Bermúdez. Y fue un trabajo bastante arduo durante todo el año, también la parte económica, y ya a partir del 20 de enero del 2020 ya teníamos el libro en nuestras manos y para ya presentarlo, y habíamos ya determinado una fecha con una iglesia, la iglesia bautista de San Justo. Habíamos determinado una fecha para presentar el libro, y siempre desconociendo un poco los acontecimientos que se venían, ¿no? Y gracias al Señor, el 21 de febrero se presentó el libro, y bueno, y de ahí comenzaron a surgir algunas otras cosas más. Hemos podido llenar un poquito más la agenda, ¿no? La agenda de las actividades, de lo que se venía, de la expectativa de lo que había que hacer en este 2020. Ya veníamos vislumbrando cosas que iban a acontecer en el 2020. Ese 21 de febrero fue un momento memorable, un momento de bendición, un momento en el cual hemos sentido el respaldo de Dios, y cómo Dios nos fue llevando hasta presentar este libro de Entendiendo los Tiempos, hablando de acontecimientos finales, acontecimientos pasados, acontecimientos presentes y aún acontecimientos futuros. Una bendición de Dios, netamente del Señor, inspiración de parte de Dios. Nos encontramos ya en el marzo ya que se estaban comenzando las clases en el seminario, las clases de la escuela secular, las actividades a nivel país, y de repente el 20 de marzo se truncó todo, y creo que Dios dijo ahí, deja tu agenda, borra todo lo que hay en tu agenda, porque ahora vas a entrar en mi agenda, la agenda de Dios. Y ahí entramos, y ahí empezamos. Claro, con primeros tiempos de incertidumbre, ¿qué hacemos? Encerrados en las casas sin poder salir, no se podía caminar con libertad, sacaban leyes para detener a las personas que andaban en la calle con vehículos, prácticamente negocios cerrados, solamente tipos esenciales salían para seguir trabajando, porque el país tenía que comer, alimentarse, en alguna manera seguir consumiendo los alimentos y diversas cosas que son esenciales para la vida. Y bueno, arriesgando también mucho su vida, salieron y trabajaron, y algunos se contagiaron. Y nosotros, ¿qué hacíamos como iglesia, no? ¿Qué expectativa venía hacia nosotros? Tuvimos que reinventarnos, ¿no? Tuvimos que ver ahí las redes sociales que antes en alguna manera usábamos un poco para escribir, a veces grabar algunas cositas y nada más, pero ahora era diferente. Ahora teníamos que ver y ser dirigidos por Dios y entrar
en la agenda que Dios nos dio. Y Dios nos dio una agenda y hemos tratado de salir y nos hemos reinventado en las redes sociales, predicando por internet, saliendo diferentes mensajes, asistiendo a la gente por WhatsApp, asistiendo a la gente por internet, predicando los diferentes mensajes por internet, hablando al pueblo, a todos aquellos que estaban quizás muchos en angustia, necesidad, con problemas, con dificultades, con necesidades, tratar de sacar a flote. Muchos entraron en depresión, hubo muchos suicidios, muchos contagios, muchos murieron. Fue un año realmente memorable para tener memoria. Este 2020 ha sido un año que ha marcado la historia y también ha cambiado la historia, y el Señor estaba influyendo en ese año. El Señor siguió moviéndose, el Señor siguió hablando a través de sus siervos, de sus ministros, de su pueblo, en diferentes maneras, de diferentes formas, entregando alimento a las gentes y a las necesidades, saliendo a las calles, a los barrios, a los lugares carenciados para entregar alimento a aquellas personas que no podían salir, que no podían trabajar y que no se le impedía todas esas cosas, pero el pueblo de Dios salió a la calle y dio alimento y sustentó en el año 2020. Y siempre me pregunté, y ese pensamiento, ¿no? El Señor nos cambió la agenda. Hemos tenido que entrar en la agenda de Dios, una agenda que no la escribimos nosotros, la escribió el Señor por nosotros, para entrar en esa agenda y hacer las cosas que antes no hacíamos, tomar en cuenta cosas que quizás antes no las tomábamos. ¿Me va entendiendo? ¿Me va comprendiendo? Pedimos que el Espíritu Santo nos asista en este momento y podamos discernir. Yo creo que usted discierna lo que hoy estamos viviendo y que está continuando, no quizás tanto como el año pasado, pero esto sigue, y hay un cambio en el pueblo de Dios, hay un cambio en el liderazgo de Dios, y Dios está levantando hombres y mujeres que antes no se les escuchaba, que antes no se escuchaba su palabra, que antes no se escuchaba su expresión. Hoy Dios ha hecho cosas que si no podemos negar lo que el Señor se ha estado moviendo. Yo he visto las manos de Dios, aún por las redes sociales, cómo Dios tocaba a las personas y se convertían, se arrepentían al Señor, cómo personas recibían liberación, recibían sanidad, recibían la palabra, se fortalecían en el Señor a través de los mensajes de la palabra de Dios. Eso lo hemos sentido, hemos tenido muchos mensajes de personas, de hermanos, de hermanas, de iglesias que nos decían: gracias por los mensajes, gracias porque esto me ha sustentado, gracias porque esto me ha bendecido, gracias porque esto ha hecho tal y tal y tal cosa. Lo hemos logrado en el Señor, pero en la agenda de Dios. La agenda de Dios. Y no es fácil meterse en la agenda de Dios, porque no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que Dios quiere que hagamos. El propósito que Dios tiene. Si bien vemos un mundo convulsionado, un mundo de confusión, un mundo entre verdades y mentiras, un mundo relativista, un mundo empirista, moviéndose solamente a través de las emociones, un mundo sin sensibilidad, un mundo en el cual hay violencia, los espíritus territoriales se mueven a doquier y de la manera que quieren. Hay trabajos ocultistas de hechiceros por todos lados. Hoy hay un activismo de ocultismo tremendamente fuerte. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los ministerios fuertes de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Hombres que matan femicidas. Estaba leyendo una estadística de 44 femicidios en 41 días.
Y ahora, hoy, y no sé, quizás otro tanto más y un poquito más. Y todavía los que no se conocen, los que no han salido a la luz, los noticieros no lo dan. Los robos violentos, las muertes por matar, la gente hiriendo, matando por un par de zapatos, por un pequeño celular, por cualquier cosa, por odio, por venganza, por montones de cosas. Hay violencia por doquier. Y la gente vive con temor, la gente vive con sus emociones deterioradas, no tiene deseo de salir a la calle, no puede salir a la calle. Una mujer que sale a la calle se ve amenazada cuando viene una moto y la arrebata, la tira, la golpea, la lastima y no tiene ningún escrúpulo para hacerlo. Eso es el tema en lo que hoy realmente estamos viviendo. Nos cambió la agenda. La agenda ha cambiado. La maldad está y va a seguir tomando cuerpo, querido. Va a seguir tomando cuerpo. Se le ha dado libertad. Se ha soltado la maldad, la mentira, lo que realmente que la inmoralidad, la corrupción, las leyes en contra de los principios de Dios. El año pasado se estableció y ya se aceptó la ley de aborto para matar criaturas, para asesinar a criaturas dentro del vientre de las mujeres, ¿no? Y hasta inclusive personas que son reconocidas en las comunicaciones, dijeron que lo que tiene dentro del vientre una mujer es un fenómeno. ¿Qué fenómeno? No, es un fenómeno el que dijo eso. Yo creo que es un fenómeno que este hombre haya nacido y lo tengamos hoy en medio de nuestra historia, y así como otros hombres que nos mienten descaradamente en la cara, que dicen cosas que sabemos que son mentiras, y todavía hay mentiras que se creen, la posverdad, controlan la verdad a través de las comunicaciones, haciéndonos creer cosas que no son y que son mentiras, pero que quieren fundamentar sus realidades, echándole la culpa a otros, que otros tienen la culpa de lo que pasa, muchas veces lo que pasa en muchas personas, ¿no? La culpa no es mía, la culpa es del otro, y no, la culpa es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de los actos que nosotros estamos desarrollando, y más en este tiempo. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas en un mundo lleno de mentiras y lleno de engaños. Que muchas veces no quieren que se hablen todas estas cosas, porque dice que como que hacen daño. No hacemos nombre, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que polulan en los aires, que incentivan, que influyen sobre las personas que están desquiciadas, que matan por doquier y producen todo tipo de engaño y de mentira. Gloria al Señor. El Señor nos cambió la agenda. Hoy somos diferentes. Hoy pensamos diferentemente. Hoy quizás estamos tomando las cosas como tendríamos que tomarlas. Y si no las tomamos, y si no las tomaste, empezá a pensar y a meditar. Y tenés que entrar en la agenda de Dios. No podés quedarte en tu agenda, en lo que tú quieres hacer. Tenemos que entrar en lo que Dios quiere que hagamos. En cómo quiere Dios que ahora nos relacionemos con Él. Realmente escuchemos la voz de Dios y sepamos lo que Él quiere, en medio de todo lo que hay, en medio del descreimiento. Porque hoy por hoy también hasta no se cree en el Señor, se aleja de Dios. Nos insultan a nosotros los evangélicos. Los evangélicos, que son aquellos que han salido para dar de comer, que han salido para ayudar a las personas, que se meten con los drogadictos para que los drogadictos realmente se restauren.
para que los matrimonios se restauren, para que la familia se restaure, para que un delincuente se restaure, para que un indigente también pueda tener salud, restaurarse y darle de comer y montones de cosas más que la iglesia evangélica, el poder de el pueblo de Dios hace y acciona hoy en este tiempo. Lo hace y sin embargo nos tratan como que somos cualquiera, como de segunda, y sin embargo es la entidad que sin fines de lucro está ayudando a muchísimas personas. No sé si me entienden esta noche lo que el Señor nos está hablando y la agenda que Él ha preparado para nosotros. Agenda. Y no se extrañe que van a seguir hablando mal y van a seguir insultando y van a seguir agrediendo. No se extrañe, porque Jesús mismo lo dijo. Dijo que él dijo que a él realmente lo injuriaron, le hablaron mal. Pero dice, no se hagan problema porque yo he vencido y nosotros vamos a vencer. Y vamos a vencer con el bien, el mal. Nosotros vencemos con el bien, el mal. El pueblo de Dios vence con el bien, el mal. Entonces, si cuanto más mal quieren hacernos, hagamos bien. Porque cuanto más bien hagamos, más bendición de Dios vamos a tener, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Estamos en un tiempo diferente. Dios le cambió la agenda a Abraham. Abraham era un hombre que pertenecía a Ur de los Caldeos. Era un hombre idólatra, un hombre que vivía ahí y practicaba el paganismo sin ningún problema. Sin embargo, Dios metió la mano en Ur de los Caldeos y lo trajo para el otro lado del río a Abraham y le cambió la agenda. Quizás Abraham tenía una agenda de paganismo, ¿no? De fiestas paganas, de reuniones paganas, de vida como la que llevaba ahí en Ur de los Caldeos, tranquilamente con su casa, con su familia, con sus parientes. Pero el Señor vino un día y le cambió la agenda a Abraham. Le dijo, mira Abraham, te voy a hacer otra agenda. No vas a vivir más así. Ahora vas a vivir bajo los conceptos y los preceptos que yo te doy y te voy a anotar una agenda en la cual vas a hacer. Ahí en el capítulo 12 de Génesis, habla y le dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Pero le cambió la agenda, le cambió el lugar, le cambió la visión, le cambió el propósito. Vete de tu casa, de tu parentela, vete de todos aquellos. No quiere decir que tú tienes que alejarte de tu familia. Este es un sentido también en alguna manera metafórico, pero real, que él tenía que salir de aquellas cosas que vivía, ¿no? Para poder entrar en los propósitos de Dios, en la agenda que Dios le había dado. Dice, te voy a bendecir, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Pero lo más interesante dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Entonces, no nos hagamos problemas si alguien viene y te maldice, si alguien viene y te dice, habla mal de ti, si alguien viene y te quiere decir cosas o te dice cosas horrendas. No importa, porque todo aquel que te quiera bendecir va a rebotar y va a volver por el mismo camino que quiso venir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por el mismo camino de aquella persona que te injurió, que habló mal de ti.